Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar aquí en este nuevo episodio. Me llamo Daniela Taboada y esto es Arquetípicamente Hablando. En esta ocasión vamos a hablar de Hestia, que sería la primera hija que tuvieron Cronos y Rea. Hestia es conocida por ser la diosa del hogar y de ella no hay como una historia así muy larga de quién era, sino que se dice que ella, al ser em, como la primera hija, se mantuvo virgen durante toda su vida y se la conocía por ser este fuego sagrado del hogar. Entonces ella mantenía el fuego sagrado del hogar y se la conocía más bajo una naturaleza espiritual, entonces no hacían como muchos retratos ni esculturas de ella. Entonces se dice que el templo de ella era circular y en el centro estaba este fuego sagrado. Al ser considerada como este fuego sagrado, se decía que Hestia convertía las casas en hogares, o sea que ella como que llenaba la calidez del corazón de las personas en los hogares. Y había un ritual que se hacía cada vez que se casaban un hombre y una mujer. La mamá de la mujer solía encender un fuego que se ponía al centro de la casa el día del matrimonio y simbolizaba, o sea, era como que le invitaban a Hestia a formar parte de ese hogar y a bendecir ese hogar. Se cuenta que Hestia tenía como una naturaleza muy meditativa y de introspección, o sea que ella siempre era como que calmada y se dedicaba a estar en su hogar y a hacer como las cosas del hogar. También se hacía otro rito con los niños. Cuando ellos cumplían 5 años, les hacían dar una vuelta a la casa, simbolizando la bienvenida del niño a la familia. Entonces, cuando pensamos un poco en Hestia, eh, yo al menos me imagino como una mujer, sí, con esta idea de que era completa en sí misma, o sea, que no necesitaba una pareja y que mantenía lo que ella hacía, o sea, sus propósitos y las cosas que ella quería hacer o sus intereses los mantenía como para ella misma y los mantenía em, puros, intactos, ¿no? Que ella se mantenía de esa manera. Y cuando yo pienso en Estia y cómo se manifestó en mi vida o qué cosas yo he hecho relacionadas con esta energía, me imagino siempre que esta calidez del corazón, así cuando llueve normalmente aquí hace así como se pone húmedo, se pone frío y uno quiere buscar esa tacita de chocolate caliente, ¿sí? O sea, se quiere acurrucar en la casa y esa sensación de un hogar acogedor y donde nos sentimos protegidos y donde nos sentimos eh, bien y nos sentimos nosotros mismos. Y entonces me vino la idea de que para poder llegar a sentirse así en una casa, uno necesita atravesar un proceso bien profundo de sanación, porque obviamente a todos nos llegan como retos, ¿verdad? Y me acordé de una etapa en mi vida en la que yo estaba completamente sumergida así en averiguar sobre el linaje familiar, pero así como a profundidad. Entonces yo cuando hablaba con mi abuela siempre le preguntaba y cómo se llevó con mi abuelo y cómo se llevó con su mamá y si se acordaba de su abuela y si se acordaba de su bisabuelo, o sea, si se acordaba de cosas. Y recuerdo siempre preguntarle, ¿y cómo te sentías cada vez que me contaba algo, ¿no? ¿Y tú cómo te sentías con eso que pasó? Y así indagaba. Y me acuerdo que también le preguntaba a mi mamá
y le pedí a mi mamá que pregunte a sus hermanos si se acordaban de mis abuelos o si se acordaban de los bisabuelos o si se acordaban de algún hecho, digamos, que había sucedido. Y me gustaba esta sensación de ir completando el puzzle. Y recuerdo que cuando yo indagué en el linaje de mi papá era un poco más diferente porque mi papá no había tenido mucho contacto a nivel familiar, entonces yo le como que un poquito le empujaba, o sea, siempre tratando de respetar el libre albedrío del otro, ¿no? Pero yo decía, pero ¿y por qué no buscas? Y recuerdo que hubo una época en el que, pucha, ellos incluso viajaron a su ciudad de nacimiento a buscar un poco más de información de qué había sucedido. Y recuerdo que todo esto me nació porque cuando yo era joven, más o menos a mis 18 años, y me mandaron a terapia, yo aprendí que era bien importante sanar como la línea materna y sanar la línea paterna, así como estar en paz con la madre y estar en paz con el padre. Entonces yo siempre buscaba eso y decía, bueno, si yo estoy en paz con mi mamá y con mi papá, o sea, como que recibirlos desde el amor, ¿sí? Y solía hacer esta meditación en el que me imaginaba que mi papá me ponía su manito en mi hombro derecho y mi mamá me ponía su manito en mi hombro izquierdo y que a su vez eh, la mamá de mi papá le ponía la manito en su hombro izquierdo y su papá le ponía la manito en su hombro derecho y así con mi mamá y así, ¿no? Entonces me gustaba mucho esa idea de ir sanando así generación tras generación tras generación. Incluso encontré un ejercicio que hice que era como representar en una hoja de papel así como a la mamá y al papá y a los hijos y a la abuela y al abuelo y sus hijos y así, ¿no? Y como que construir el árbol familiar y, y yo rezaba para que sus historias siempre sean como que sanadas y limpiadas, siempre respetando su libre albedrío. Y recuerdo que esa época yo tenía como una sensibilidad un poquito, así como me hice un poquito más sensible y sentía que cuando caminaba estaba como que mi linaje así enorme caminando conmigo. Y, y creo que todas esas prácticas así de sanarnos hacen que nosotros luego en nuestro hogar realmente sintamos esa calidez y sintamos esa sensación de bienestar y de llevarnos bien con los otros y mantener como ese sentido de introspección y meditación en relación a lo que nos pasa, irlo sanando, irlo eh, quizás reflexionando también, ¿no? Porque era como una mujer muy reflexiva, siempre pensativa en cosas, o sea, sí me la imagino, entonces me imagino y me acuerdo cuando yo hacía este tipo de sanaciones en mí misma, ¿sí? Y yo imaginaba y me preguntaba cómo se habrá sentido mi abuela y mi abuelo y cómo habrán hecho ellos y ahora yo que estoy quizás atravesando por algo similar, cómo puedo hacer algo diferente o cómo puedo sanar esto de una manera así como más tranquila o más relajada y recuerdo que todo eso que yo hice me hizo sentir que donde yo estuviera, el lugar donde yo estuviera viviendo, se hacía como mi hogar, ¿sí? Porque he vivido en varias casas, digamos, y entonces estas prácticas de sanación hacían que yo me sintiese en mi hogar, ¿sí? Y hacían que yo sintiese ese fuego alquímico, sagrado de sanarnos y de sentir ese bienestar después de la sanación. Y, y pues me parece que esa es una bonita manera de conectar con esta energía de Estia. Del lado de los romanos, Estia se conocía como la diosa Vesta y
por esa corriente sí habían como rituales que se hacían en relación a ella, más físicos, y se buscaban niñas, o sea, se encontraban niñas que tenían como las cualidades de Hestia y se las apartaba de la sociedad desde muy chiquititas y se las hacía crecer, digamos, como bien protegidas para que manteniesen esa cualidad de virginidad que tenía Hestia. Y cuando estas mujeres quizás por algún motivo dejaban de ser vírgenes, entonces ellas recibían unos castigos bien fuertes. Y se cuenta que Hestia nunca fue seducida y nunca se dejó tentar por Afrodita, que era la diosa del amor y de la pasión. Entonces se cuenta que Afrodita hizo que Poseidón y Apolo se enamoraran de Hestia. Y ella fue bien firme en ponerles un alto, o sea, nunca se dio ante estas tentaciones. Entonces, también nos hace recordar esa naturaleza y esa fuerza femenina que también se puede desarrollar a nivel masculino, de mantener quizás nuestros propios valores o partes de nosotros que amamos y que no queremos que sean ni invadidas y quizás ni cambiadas, ¿sí? Porque hoy en día hay mucho esto de como de los estereotipos y cuando uno no encaja en un estereotipo normalmente tiende a adaptarse a lo que la sociedad le pide o lo que una pareja le pide o lo que la familia le pide, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar en Hestia y en esta idea de ser completos en nosotros mismos, es cuando también nosotros aprendemos a mantener aquellas partes que amamos de nosotros intactas, ¿sí? O sea, sin que nadie las pueda cambiar o transformar si no lo sentimos que va de acuerdo a nuestro corazón, ¿sí? Porque obviamente todos con el tiempo igual cambiamos y, y lo hacemos de acuerdo a lo que nuestro corazoncito nos pide, ¿sí? A lo que se siente bien y se siente así bien bonito, cálido y amoroso en nosotros. Me parece que esa es toda la... algo más que me estaba olvidando era que Estia también es muy conocida por encontrarse en los lugares sagrados, en los templos, ¿sí? Porque al encenderse este fuego sagrado también ella protegía y cuidaba los templos. Entonces, yo recuerdo esta parte en mi familia porque desde siempre mi familia fuimos espirituales, o sea, mis papás fueron muy espirituales, ambos pertenecían a la gnosis, incluso se casaron en una iglesia que era gnóstica y mi mamá más que mi papá solía hacer como ella solía siempre mantener, ¿no?, la parte espiritual bien viva en mi familia. Entonces, desde que tengo edad, siempre me acuerdo de, de esta sensación de también sentir a nuestro hogar como ese lugar sagrado y espiritual, donde nos podemos encontrar sí, con esas energías de amor, de paz, de protección que vienen de Dios, o sea, o la idea de rezar y de pedirles y de pedir a Dios algo, ¿sí? Lo que necesitemos, o sea, siempre ha estado presente en mi vida y es algo que nunca ha cambiado. O sea, hasta el día de hoy siempre hay esa sensación de que el hogar y así el corazón es algo bien espiritual y es algo así como era esa energía de Hestia, ¿no? Un templo que hay que proteger, hay que cuidar, hay que mantener eh, lo más bonito posible en la vida de uno. Y me parece que este es el episodio de Hestia. Me gustó que sea un episodio simple y concreto y con esta energía de la calidez del corazón.
Pues que esté muy bien y nos encontramos en el siguiente episodio. Chao, chao.